Estimados estudiantes, sean bienvenidos a la clase de hoy. Les habla el profesor José Luis Chambi Barrientos y la clase estará dirigida para segundo de secundaria en el área de ciencias naturales. El tema que veremos el día de hoy es tipos de célula eucariota. Así que pongan atención y comenzamos. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, que es el de tipos de célula eucariota. Para recordar un poco, seguramente en un anterior tema, han debido ver que la célula eucariota se caracteriza por tener un núcleo organizado. Lo que están viendo seguramente en sus pantallas es justamente los tipos de célula eucariota que existen, la célula animal y la célula vegetal. Si vemos aquí nuestra pequeña maqueta, tenemos una célula animal en la cual vamos a reconocer los tres componentes principales. En primer lugar está la membrana celular, que es la parte externa que tienen todas nuestras células. Luego está el citoplasma, que es el contenido, el líquido intracelular que contiene a todos los organelos que cumplen una función dentro de nuestras células. Y una de las partes más importantes es el núcleo. El núcleo en donde se guarda la información genética de todos los seres vivos. Y cuando hablamos de células eucariotas, tenemos que necesariamente diferenciar a la célula animal y la célula vegetal. Es ahí donde vamos a ver la diferencia, porque una célula animal y una célula vegetal tiene diferentes aspectos que hay que tomarlos en cuenta. Por ejemplo, en este momento en sus pantallas deben estar observando que en la célula animal la membrana celular, que es la parte externa, se encuentra desprotegida. En cambio, en una célula vegetal, esta membrana celular está protegida por una estructura que se conoce como la pared celular. ¿Qué otra diferencia encontramos entre una célula animal y vegetal? Que en la célula animal no vamos a encontrar unos organelos muy importantes para las plantas, que son los cloroplastos. La célula animal no tiene cloroplastos, mientras que la célula vegetal sí tiene cloroplastos. ¿Qué son los cloroplastos? Son organelos que contienen gran cantidad de clorofila, por eso son de color verde, y ese es el pigmento natural que le da la coloración a todas las plantitas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Por eso la mayoría de los vegetales son de color verde, gracias a la clorofila. Otra diferencia muy importante va a ser un organelo que sirve de reserva para las células vegetales, que se conocen como las vacuolas. Estas vacuolas tienen la función de reservar, de guardar gran cantidad de agua y de aceites para el metabolismo celular. En cambio, en una célula animal no vamos a encontrar vacuolas de gran tamaño. ¿Por qué? Porque los animales, al igual que nosotros, los seres humanos, diariamente consumimos nuestros alimentos, consumimos nutrientes, bebemos agua, por lo tanto no necesitamos reservar. En cambio, una planta sí va a necesitar de este organelo. ¿Por qué? Porque raras veces las plantas reciben nutrientes, como el caso de la lluvia, que cae de forma esporádica. Otra diferencia que existe entre célula animal y vegetal es el carbohidrato de reserva, que es el glucógeno. El glucógeno es un carbohidrato que los animales guardan para obtener energía, mientras que en una célula vegetal tenemos el almidón, que también sirve como carbohidrato de reserva para utilizarla posteriormente. Otra diferencia tiene que ver con las formas de las células. En las células animales, como podemos ver aquí, existe una diversidad de formas. Vamos a encontrar células planas, vamos a encontrar células que son esféricas, células de forma estrellada debido a la función que cumplen. En cambio, en las células vegetales, la forma es regular. Generalmente tienen formas de cuerpos simétricos. Vamos a recordar también algo que es importante, la diferencia que hay entre una célula eucariota y procariota. Hace un momento decíamos que hay tres componentes, que es la membrana celular, el citoplasma y el núcleo.
El núcleo, que justamente lo tengo aquí, va a ser la parte importante que va a diferenciar una célula eucariota y procariota. ¿Por qué? Porque las células eucariotas sí tienen un núcleo. En cambio, una célula procariota no tiene este núcleo. Es por eso que va a ser la diferencia más importante entre ambos grupos de células. ¿Qué otras diferencias tenemos? El material genético dentro de una célula eucariota, como podemos ver aquí, se encuentra organizado en su interior formando unas pequeñas estructuras que se conocen como cromosomas. En cambio, en una célula procariota, el material genético se encuentra disperso, no está encerrado en un núcleo, se encuentra suelto en el citoplasma de la célula. Otra diferencia es que el material genético de una célula eucariota generalmente tiene formas complejas, son lineales, son helicoidales. En cambio, en una célula procariota el ADN es bastante simple, solamente se pueden encontrar hebras, líneas de material genético. El tamaño también va a variar. El tamaño de una célula procariota es bastante pequeñito, tiene de 0,2 a 2 micrómetros. En cambio, una célula eucariota, su tamaño va a ser bastante grande, muy visible al microscopio, entre 10 a 200 micrómetros. Las células eucariotas se van a reproducir de forma sexual, mientras que las células procariotas tienen reproducción asexual. Y en cuanto a la cantidad de cromosomas, una célula eucariota puede tener diferentes cantidades de cromosomas de acuerdo a la especie del ser vivo a la cual pertenece. Mientras que en una célula procariota generalmente encontramos el material genético formando un solo cromosoma. Muy bien, queridos estudiantes, lo que vamos a hacer ahora es recordar un poco todo lo que hemos desarrollado anteriormente. Tenemos que recordar que la célula eucariota es aquella célula que tiene un núcleo organizado y dentro de este núcleo se encuentra el material genético. No olviden, hay dos tipos de células eucariotas, la célula animal y la célula vegetal, donde vamos a encontrar organelos y partes propias de cada una de estas células. Y obviamente habrá también que ponerse a pensar cuán importante es cuidar las células que conforman nuestro organismo, que forman el organismo de las plantas, de los vegetales, de los animales que nos rodean. No tenemos que olvidar que todos ellos, incluidos nosotros, los seres humanos, somos seres vivos. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro organismo. ¿Cómo? Alimentándonos bien, bebiendo agua, evitando los alimentos nocivos para nuestra salud. El deporte también va a ser una buena sugerencia para que nuestras células puedan funcionar y así darnos la vitalidad y la salud para continuar con nuestras actividades. Es por eso que va a ser importante que cada uno de ustedes reflexione sobre el cuidado de su cuerpo. Y bueno, para ir finalizando esta parte, les voy a dejar una pequeña actividad donde les propongo a ustedes tomar una hojita bond tamaño carta donde van a elaborar un cuadro comparativo. Sí, un cuadro comparativo como los que veíamos en las diapositivas, donde ustedes compararán las diferencias que hay entre la célula animal y una célula vegetal. Les aseguro que haciendo este cuadro, el conocimiento que ustedes van a adquirir se irá quedando y se irá grabando en su memoria. Así que les deseo lo mejor para culminar con esta actividad. Muy bien, estimados estudiantes, de esta manera hemos llegado al final, no sin antes hacerles la invitación para que ustedes puedan revisar los textos de aprendizaje del segundo trimestre, donde podrán encontrar y desarrollar los contenidos que estamos viendo a través de estos videos. Los invito para una siguiente oportunidad. Síganos por YouTube, síganos por la página del Ministerio, síganos por Facebook, porque el observar estos videos hará que su conocimiento vaya creciendo y sean personas de bien. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Protege los árboles, son los pulmones del planeta.
educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.